Bienvenidos otro día más a PhysioBots, gente fuerte. En el vídeo de hoy vamos a hablar del dolor de muñeca que puedes sentir cuando haces overhead squat. Voy a hablar de la razón principal por la que ocurre este dolor y cómo puedes solucionarlo. Vamos por ello. Bueno, pues como te decía en la intro, vamos a hablar del dolor de muñeca que se produce en el overhead squat. Lo primero de todo vamos a hablar de la muñeca. La muñeca es una articulación bastante compleja, ¿de acuerdo? Es una articulación mucho más compleja de lo que puede ser el hombro o de lo que puede ser la rodilla, porque al final en la muñeca tenemos los 8 huesos del carpo, que son huesos muy pequeñitos que se van a articular con el cúbito y con el radio, y que además se articulan con todos los metas. Entonces hay un montón de estructuras óseas, ligamentosas, tendinosas en esta zona de aquí. Y lamentablemente, puesto que es una zona del cuerpo tan complicada, cuando tenemos algún tipo de dolor o algún tipo de lesión o una molestia, es una rehabilitación bastante tediosa, porque una cosita afecta a todo lo demás, ya que son un montón de estructuras que están muy juntas, y encima, como las manos las utilizamos prácticamente para todo, casi nunca le dejamos un poquito de descanso para que se recuperen. Entonces, ¿qué es lo que solemos encontrar cuando tenemos dolor de muñeca en el overhead squat? Porque hay algún dolor de muñeca que tenemos en CrossFit que está más relacionado con el thruster, con el jerk o con el clean. Pues en este caso vamos a hablar del dolor de muñeca específicamente en el overhead squat o en el snatch. Cuando encontramos un dolor de muñeca en el overhead squat, ese dolor de muñeca se produce en la parte más interna, más medial, en la parte del pulgar, en esta zona de aquí. Y es que lo que sucede, perdón por marearte con la mano, lo que sucede es que nuestra muñeca tiene esta capacidad de flexionarse y de extenderse. También tiene la capacidad de hacer una desviación más radial y una desviación más cubital. Pero cuando estamos haciendo una extensión, porque siempre que estamos cargando una barra, al final estamos posicionando la muñeca ligeramente en extensión, la carga óptima de la muñeca en extensión se produce cuando existe una alineación. Es decir, si te fijas, el punto medio de mi mano está alineado con mi antebrazo. ¿De acuerdo? Ahí es cuando yo estoy produciendo o realizando una extensión que biomecánicamente tiene sentido con toda la muñeca. Luego es cierto que a lo mejor cuando estamos empezando a hacer CrossFit, pues como nunca hemos trabajado ejercicios de fuerza en una extensión de la muñeca, empezamos a tener un poquito de molestias, pero porque no estamos acostumbrados, no porque nuestra muñeca lo esté pasando, porque esa posición sea perjudicial o lesiva, simplemente que no estamos acostumbrados. Sin embargo, cuando estamos haciendo un overhead squat, al final estamos colocando la muñeca ya no solamente en extensión, sino estamos haciendo una ligera desviación radial. Y aquí estamos soportando el peso, porque si te fijas, cuando yo tengo la barra por encima de la cabeza, yo no estoy haciendo esta extensión, porque si no mi barra tendría que dibujar como un arco si yo colocase mi muñeca así. Sin embargo, tengo que hacer como una ligera desviación radial para sujetarla en extensión. Entonces, como pasa en todo el cuerpo, cuando nosotros tenemos una buena movilidad, que quiere decir un buen rango de movimiento y una buena estabilidad, eso me va a permitir agarrar esa barra en un mayor rango de movimiento de desviación radial. Pero al final, si cuando estamos cargando peso lo estamos haciendo en el rango máximo, ahí contamos con las estructuras más ligamentosas, más capsulares y más óseas para la carga de ese peso, y no recae tanto en esas estructuras musculares o tendinosas
que son mucho más resistentes más resistentes, que son capaces de hacer frente mejor a esa carga. Entonces, uno de los problemas que encontramos, una de las razones por las que tenemos ese dolor de muñeca, que suele ser en la zona del escafoides, en la zona del trapecio trapezoide, es porque en vez de realizar una desviación radial con extensión normal, una pequeña desviación radial con extensión, estamos forzándola muchísimo. Fíjate, no es lo mismo hacer este tipo de extensión con desviación radial, fíjate el ángulo que hay ahí, a hacer esta otra, que está muchísimo más forzada. ¿Y cuándo ocurre esto? Ocurre cuando hay personas que no tienen la movilidad de hombros necesaria para mantener esa barra por encima de la cabeza y que necesitan separar demasiado las manos entre sí para tener una buena posición de overhead. Cuando yo tengo buena movilidad de hombros, yo soy capaz de mantener esa barra por encima de mi cabeza en esta posición. Si yo no tengo una buena movilidad de hombros, necesito abrirla. Y para hacer un overhead squat, si yo no puedo hacerlo en una posición de flexión de hombros, como debería ser del overhead squat, que básicamente debería llevar la barra a nivel del pubis y aquí subirla por encima de la cabeza, cuando aquí me falta movilidad de los hombros, tengo que abrir mucho más esas manos y ahí estoy forzando muchísimo mi muñeca. Entonces, ¿cuál es la solución? La solución en estos casos es cerrar ese agarre, porque puede ser que el único motivo por el que estés teniendo este dolor a nivel del pulgar y a nivel de la muñeca es porque tienes un agarre demasiado amplio. ¿Pero por qué tienes un agarre demasiado amplio? Porque tienes esa limitación de movilidad de los hombros, que hace que no puedas mantener la barra por encima de la cabeza con una apertura normal y necesites abrirla más de la cuenta. Y eso esté forzando todavía más la muñeca. Entonces, ten esto en cuenta porque, ¿qué es lo que pasa? Que si tienes una tendinopatía o tienes una lesión a nivel de la muñeca, por muchas sesiones de fisioterapia que hagas, por mucho reposo que hagas, hasta que no corrijas la verdadera causa por la que esa muñeca está sufriendo, que en este caso es una apertura demasiado amplia por una limitación de movilidad de hombros, ese dolor va a continuar, porque estás poniendo en estrés todas esas estructuras. Entonces, tenlo en cuenta y haz o practica esa movilidad de los hombros. Gana movilidad de los hombros para que puedas ir cerrando ese agarre. No hace falta que hagas un overhead squat aquí, pero para que cierres un poquito más ese agarre. Y es probable que con cerrar ese agarre un palmo a cada lado, ese dolor de muñeca ya desaparezca porque no estás forzando tanto todas esas estructuras. Cuéntame si alguna vez has sentido este dolor de muñeca y prueba a hacer lo que te digo, a cerrar un poquito más el agarre. Ya sabes que si no sabes por dónde empezar con tu movilidad, puedes apuntarte a mi programación de movilidad, a Healthy Movement, donde somos más de 600 personas haciendo las sesiones de movilidad diarias para mejorar nuestra movilidad, nuestro rendimiento, pero sobre todo nuestra salud. No sabes la cantidad de personas que me dicen: Ana, desde que hago las sesiones ya no tengo dolor de hombros, ya no tengo dolor lumbar, ya no tengo que ir al fisio cada 2 por 3. Y es que la movilidad es súper importante. Y hay pequeñas lesiones de este tipo que aparecen y que se pueden solucionar muy fácilmente con un poco de trabajo de movilidad. Con 3 sesiones de movilidad de hombros a la semana, durante unos meses ya lo tienes solucionado. Pero en cambio, si no lo trabajas y si te estás tienes tanto dolor de cabeza con esa muñeca que no te permite entrenar bien,
que vas al fisio y otra vez vuelve el dolor. Está en tus manos ponerle remedio a la verdadera causa del problema. Espero que este vídeo te haya iluminado un poco, te haya dado una solución y nada, ya sabes, te espero en Healthy Movement para ayudarte a ganar movilidad. Para mí es un placer y conseguir que acabes con ese dolor de muñeca, mejores tu rango, mejores tu posición y te sientas mejor, que ese es el objetivo. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo. No olvides suscribirte al canal, que no sabes lo que ayuda, tú solamente tienes que darle un botón y a mí me ayuda muchísimo. Y si tienes sugerencias de próximos vídeos, por favor, házmelo saber en los comentarios del vídeo. Un abrazo muy grande y hasta la próxima. Si quieres ganar movilidad y entrenar sin dolor, no dudes en meterte en mi página web physiowatch.com y chequear mi programación de movilidad Healthy Movement, donde vas a encontrar sesiones de movilidad diarias para ganar en salud, para trabajar el movimiento y para mejorar tu movilidad. Nos vemos dentro.